Muy buenos días, feliz lunes. Vamos a por el repaso semanal de la situación del mercado en este verano caluroso, tórrido, al menos aquí en España, que estamos sufriendo con esta ola de calor que parece que no acaba nunca. Alberto Lezaun, es un gusto. Como siempre, este vídeo llega a ti gracias al patrocinio de IG y además, como digo siempre, es un broker con el que me encanta trabajar por un montón de razones. Porque es un broker absolutamente regulado, faltaría más, porque es un broker que cotiza en bolsa, con todo lo que ello implica, porque es un broker que tiene oficinas en un montón de países, entre ellos aquí, en España. Puedes pegarles un toque directamente, hablar con ellos. No, de hecho, te animo a hacerlo, Te animo a hacerlo, pégales un toque, dile, oye, mira, que os he visto en el canal de YouTube de Alberto, de Mi Trading, y quiero consultaros todo esto. Y te van a atender personalmente y fantásticamente. Esto vale 1.000.000 cuando trabajas con un broker y se agradece, pues, como digo, un montón. Y por supuesto, por el hecho de que tenga plataformas de calidad como Pro Real Time, ¿no? Que a mí me gusta tanto, siempre lo digo. Tienes acceso a esta fantástica plataforma, entre otras, con un trading activo absolutamente gratis, sin pagar nada, con acceso a tiempo real, con todos los productos y con toda la configuración que te permite. Puedes realizar tus análisis, puedes operar todo lo que quieras y ya digo, con acceso a esta plataforma que es fantástica y espectacular, y es la que vemos aquí en los vídeos del canal de YouTube de Mi Trading. Dicho esto, vamos a comenzar porque tengo bastante que traeros y que contaros hoy. Vamos a ver gráficos, vamos a ver cómo los índices es probable que estén a punto de dar un movimiento alcista interesante. Es verdad que al final 2022 nos lo ha demostrado. En cualquier momento los algoritmos, las manos fuertes, pueden colocar órdenes de venta agresivas y tirar el mercado abajo. Esto puede suceder, pero por análisis técnico, a día de hoy podemos ver cómo estamos en una estructura que parece ser alcista o que parece ser un giro al alza. Muy interesante para las próximas semanas. Ahora lo vamos a ver y os voy a dar los niveles además que son, a mi juicio, claves. Y antes de esto, quiero enseñaros un par de gráficos para ver un poco el contexto más general. Siempre vamos de lo general a lo particular, así que vamos a empezar por ahí. Y en este sentido quiero enseñaros dos gráficos que esta semana me han gustado mucho. El primero de ellos es este gráfico que dice Sell the RIP. Y me ha sorprendido porque solamente he visto una lectura en internet de este gráfico. ¿Vale? Veis como línea blanca SP y luego tenemos los picos de volumen, ¿no? El histograma de volumen. Y vemos al final del gráfico como mientras el SP recupera, en el cuadradito rojo, empieza a recuperar, mientras el SP recupera, se marcan picos de volumen, ¿no? Entrada de posiciones cortas muy significativos, ¿no? Y desde luego más altos de todo lo que hemos visto en 2021 y 2022. Esto generalmente, o lo que estoy viendo en internet, los analistas lo están leyendo como una convicción de las manos fuertes de que esto va a seguir cayendo. Es decir, según el mercado recupera, vendo a mejores precios para que vuelva a caer. Pero hay otra lectura, como sabéis, que es la lectura de la capitulación del retail, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya sabéis que los retail siempre van a entrar al mercado al final de un movimiento, ya sea alcista o bajista. Cuando el mercado sube, al final de ese movimiento alcista entra volumen. No sé si se está viendo el ratón, voy a intentar que se vea. De todas formas, entra el volumen. Vamos a ver si lo puedo mostrar aquí. No, bueno, igualmente. Veis como a final de 2021, al final del movimiento alcista del SP, entra un gran volumen de compra, ¿no? Y el mercado se gira a la baja. Bueno, pues igual que vimos eso, podemos ver ahora justo lo contrario, ¿no? Vemos que cuando el mercado se gira al alza, entra un gran volumen de venta. ¿Qué quiere decir eso? Como digo, los retail siempre van tarde. Al final de un movimiento bajista van a acabar por vender todo cuando sea demasiado tarde. Y eso es lo que parece que estamos viendo ahora. Esa capitulación de los inversores retail es la que puede causar, la que puede ser contrapartida
para que las manos fuertes comiencen a comprar y el mercado pueda comenzar a subir. Es una lectura que creo que es muy interesante y no se está haciendo por ahí, así que ahí la dejo, porque me parece realmente interesante. Obviamente es pronto para ver esto, hay que ver el gráfico con más contexto, pero en fin, si queremos leerlo en el presente y en el día a día, pues sí que es verdad que esa entrada agresiva de venta puede significar esa capitulación de la que estoy hablando de los retail para que el mercado gire al alza. No quiero decir que vaya a comenzar un nuevo movimiento al alza que rompa los máximos anteriores de 2021, ¿eh? Estoy hablando de un rebote que puede llegar hasta donde llegue, pero que de momento, hasta que no tengamos más pruebas, es simplemente eso, un rebote, ¿vale? Por lo tanto, mensaje muy interesante el que nos manda este gráfico Sell the Rip, ya cada cual que lo integre en su análisis como quiera, pero me ha gustado bastante y me da cierta confianza para pensar que podemos tener un mercado alcista hasta final de año o hasta octubre, noviembre, en fin, lo que comentaba la semana pasada, exactamente lo mismo, ¿no? Es otro gráfico que se suma a ese mismo análisis y a esa misma idea. Como digo, todo puede cambiar en cualquier momento, pero esto tiene esa pinta, ¿no? Y otro gráfico que tiene la misma pinta es el que vemos ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir este gráfico Soaring High? Bueno, vemos como en línea blanca vemos el SP y vemos como a final de la parte derecha del gráfico gira a la baja, ¿no? En 2022. Y vemos como en la línea azul las EPS, ¿no? Las earnings per share, las ganancias por acción de las empresas del SP500 siguen subiendo. Es decir, cuando el SP se gira a la baja, todos pensaríamos que las ganancias de las empresas deberían, ¿no?, pues resentirse, pero todo lo contrario. Vemos cómo están aguantando como unas campeonas y siguen subiendo. Y esto puede ser un adelanto de buenos resultados trimestrales de las empresas del SP. Y esto obviamente daría alas al SP y reforzaría ese rebote, ¿no? Como digo, de aquí quizás a final de año o al menos al siguiente trimestre. Por lo tanto, dos gráficos que están un poco en la misma línea, en la línea de que el rebote puede ser, siendo un rebote, algo un poquito más importante de lo que podíamos pensar. Veremos hasta qué punto, como digo, llega ese rebote y hasta dónde podemos buscar largos en los diferentes índices. Y hablando de índices, vamos a ir precisamente ahí. Abrimos nuestro graficador Pro Real Time con IG y vamos a comenzar por el SP. Vamos a comenzar por el SP. La situación es la misma que veíamos la semana pasada. No hay demasiados cambios. Y fijaos cómo seguimos teniendo por abajo una zona que sigue siendo para mí el soporte fundamental, que es el 3.687, si queréis vamos a redondear a 3.700. Esa zona rota a la baja, para mí, iniciaría un nuevo movimiento bajista. Esa sería la zona que iniciaría un nuevo movimiento bajista. Toda esta zona que ya pintamos en verde y que mantenemos porque la situación no ha cambiado, sigue siendo la gran zona de compras a corto plazo. Toda la zona entre el 3.700 y 3.800 sigue siendo la zona en la que a nivel intradía podemos buscar giros al alza y podemos buscar compras como ya hemos visto en las últimas semanas. A partir de allí hay un movimiento alcista que podría llevar el SP en un último término, en el corto plazo, a la zona del 4.100 a 4.168. Esto ya lo comentaba la semana pasada, es lo mismo que decía la semana pasada, no hay demasiados cambios. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta esta semana, y es donde hay un pequeño cambio, es esta directriz que se puede estar formando en el corto plazo. Esta directriz de máximos decrecientes puede, además estamos en el momento ahora, según estoy grabando el vídeo, lunes por la mañana, estamos en esa situación. Puede o bien empujar de nuevo el SP hacia la zona de soporte,
En ese caso, quizás nos daría otra posibilidad de compra en estos niveles. O bien, si se rompe esa zona, podríamos tener un movimiento muy interesante camino a la zona del 4100 a 4200. Quien opere figuras, en fin, no hace falta ni que la pinte, ¿no? Lo podemos ver como un triángulo y la altura del triángulo sería aproximadamente ese target, ¿no? La zona del 4100, donde podríamos tener una primera parada. Esa zona es a corto plazo la zona que tenemos que vigilar. Pero bueno, yo creo que... A ver, esto es todo probabilidad, ya lo sabéis, ¿no? Pero si me dices, Alberto, ¿compras o vendes? Yo compro el SP y cierro en la zona del 4100. Esa sería mi jugada. Una jugada de un 4,5 a 5%, lo cual no está nada mal, ¿no? Así que esa sería mi jugada ahora mismo. Y desde luego, rompiendo la zona del 4200 arriba, ya hablaríamos de un posible giro más a largo plazo del SP. Aún está, cuando digo que el segundo semestre del año podría ser alcista, aún es verdad que es pronto para hablar de eso porque el rebote ha sido mínimo. Pero si ya se rompe el 4200 al alza, podríamos pensar en que la tendencia podría ser más fuerte o más duradera de lo que podríamos pensar. Si seguimos por ver los índices, el Nasdaq está en una situación más o menos similar. De hecho, no hace falta ni que me repita. Lo único del soporte es el 11.285. La situación del soporte es exactamente la misma. Es la última entrada de demanda, ¿no?, en el gráfico, como podemos ver. Y por otro lado, la última entrada de oferta que se dio el pasado 7 de junio está en la zona de los 12.410 a 740. Toda esa zona es una zona de resistencia muy importante. Así que digo exactamente lo mismo. En la zona verde es zona de compras en intradía, zona que en principio, si no se pierde, puede dar buenos puntos de entrada. Y si tenemos en cuenta esta directriz bajista, prácticamente doble techo, pero es una directriz bajista, misma situación que el SP. Esta zona rota arriba nos daría con claridad esta zona de resistencia en muy poco tiempo. Así que la situación, como veis, es similar. Podríamos decir que en el Nasdaq está un poquito más avanzada en el corto plazo, pero al fin y al cabo la situación es similar. Lo que me gusta de esto es, obviamente, quienes llevéis tiempo en el canal o quienes estéis en el curso de trading de Mi Trading, ya lo sabéis, ¿no? Lo que me gusta de esto es la sucesión de mínimos crecientes que siempre nos dan esa pista de que cada vez se está comprando más caro. Muy interesante, la podemos marcar ahí, si queréis, para que se vea. Vamos a ponerla ahí. Vale. No es una directriz, simplemente es una señal de que los mínimos son crecientes. También podríamos trazar una directriz, pero ya sabéis que yo no soy demasiado fan de las directrices porque no son nada objetivo, ¿no? Cada cual las puede marcar de una forma diferente. Pero bueno, sí que es verdad que mientras no se pierdan estos mínimos crecientes, podemos pensar en la llegada a ese nivel. Incluso, quién sabe, ¿no? A lo mejor el precio rechaza en la resistencia o en la directriz bajista, vuelve aquí y de aquí vuelve a irse arriba, ¿no? Es otra posibilidad que podríamos valorar, ¿no? Otra hipótesis diferente. Si nos vamos a mercados europeos, comenzando por el DAX, vemos que en el DAX la situación es similar que en los índices americanos, ¿no? Es decir, el precio ha llegado a cierto nivel, ha comenzado a hacer, bueno, no sé si llamarlo mínimos crecientes o llamarlo un doble suelo, son mínimos ligeramente crecientes al menos, y a partir de esos mínimos crecientes hemos visto que el precio ha comenzado a subir. Si tenemos en cuenta toda esta zona que ya marcamos en su momento como principal zona de resistencia, con el nivel 13.230 como límite, ¿no? Como límite de esa resistencia, ¿no? Pues estaríamos buscando romper toda esa zona para buscar la siguiente zona. ¿Cuál es la siguiente entrada de venta o la siguiente posición de la oferta? Hay mil formas de llamarlo, ¿no? Como queráis, ¿no? La siguiente zona en la que el precio podría ir a buscar liquidez es los máximos
¿cuándo? Del 6 de junio, ¿no? Del 6 de junio, cuando el precio consolidó arriba antes de romper, antes de desequilibrar abajo. Siempre cuando vamos a buscar barreras de liquidez, vamos a buscar dónde se crean esos desequilibrios, y en función de la creación de ese desequilibrio podemos buscar una zona donde efectivamente había un acuerdo entre compradores y vendedores. En ese caso, en torno al 14.500. Por lo tanto, cuidado, porque el DAX está en disposición de hacer un buen movimiento alcista, ¿no? A partir de la zona del 13.230 a la zona del 14.500, estamos hablando de casi un 10% de subida, ¿no? Que podría dar, no sé, en varias semanas quizás, pero esa zona, ese movimiento se podría producir siempre y cuando se rompa con claridad, y entiendo que se cierre a nivel diario por encima del 13.230. Esa es la situación, pero sí que es verdad que el DAX, cayendo todo lo que ha caído y con toda la situación tan lamentable que tenemos en Europa, pues está mostrando técnicamente una estructura alcista. Vamos a ver si ese nivel 13.230 nos la confirma, ¿vale? El IBEX 35, ¿cómo está? La semana pasada decíamos, todo esto es una gran consolidación o una redistribución para continuar cayendo. Efectivamente, el mercado cayó y cayó sustancialmente después, pero fijaos cómo se ha girado al alza, ¿no? Se ha girado con fuerza. Eso sí, en el corto plazo tenemos que marcar una zona. El último desequilibrio creado la semana pasada nos da una zona de demanda que estaría en la vela creada el 7 de julio, ¿no? En este movimiento alcista, en torno al... bueno, podríamos buscar los dos niveles, pero vamos a buscar por un lado el 8.132 arriba, ¿vale? Esa sería la zona, lo marco arriba porque sería la zona a superar. Igual que el DAX tenía zona a superar, el IBEX 35 tiene zona a superar para comenzar un movimiento alcista. Es verdad que el IBEX 35 está y sigue en una estructura bajista. Es la gran diferencia con el DAX. Esta estructura bajista cambiaría si esto marca mínimos crecientes. Si los marcase, podríamos ya buscar primero esta zona de resistencia y luego la siguiente, la parte superior de toda esta consolidación, en torno al 8.360. De todos los índices, el IBEX 35 es el menos alcista, ¿no? O el más bajista, por decirlo de otra forma, ¿vale? Pero sí que es verdad que el resto está marcando una estructura alcista. El IBEX todavía no. Veremos si más adelante la puede marcar. Y hoy quiero marcharme con Bitcoin y con Ethereum, que también están marcando una estructura más que interesante. Vamos a empezar por Bitcoin. Vamos a ver varias cosas. Primero, todo el canal bajista parece que se intenta romper al alza. Si se rompe, ya lo veremos. Pero desde luego se está intentando comenzar a romper al alza. Esto es interesante porque ya veis que en cuanto el precio ha llegado a la parte superior de este canal alcista, se ha girado rápidamente a la baja. Estaríamos ahí aún, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que lo está intentando romper al alza. Pero más interesante es toda la estructura que ha marcado, ¿no? Una estructura de consolidación o de acumulación muy interesante, ¿no? Desde el pasado 18 de junio aproximadamente ha comenzado a acumular, a consolidar. A partir de esa estructura, que además marca mínimos ligeramente crecientes, el precio muestra intención alcista en el día de hoy. Podríamos buscar, ¿no?, un giro al alza interesante en Bitcoin. No hablo de un cambio de estructura a largo plazo, pero sí que hablo de un giro al alza que podría ser, pues, algo como lo que tuvimos aquí, ¿no? Por ejemplo, con estos mínimos crecientes, y el precio a partir de estos mínimos crecientes desarrolló un movimiento alcista. Algo parecido podríamos verlo ahora aquí. Veremos hasta dónde puede llegar este movimiento, no lo sabemos, ¿no? Si lo medimos en términos de oferta y de oferta y de demanda, hombre, la última zona o la zona que podríamos tener en cuenta, sería todo este movimiento alcista que tuvimos antes del desequilibrio del 11 de junio.
Esa sería la zona que podríamos tener en cuenta para Bitcoin. Hablamos del 29.300 a 31.720 y esto es un movimiento tremendo al alza, ¿no? Tremendo al alza. Estamos hablando de un movimiento de un 30% al alza, lo que podríamos ver en las próximas semanas en Bitcoin. Sería muy interesante, veremos qué es lo que ocurre. Obviamente no va a subir del tirón, sino que tendrá sus retrocesos, pero sí que es verdad que mientras no se pierdan los últimos mínimos y todos estos mínimos crecientes, podríamos pensar en ese interesante movimiento al alza, así que Bitcoin que podría acompañar un movimiento al alza de los índices. Y Ethereum está en una situación similar, de hecho ya veis que el gráfico es muy parecido. Si marcamos por un lado los mínimos crecientes, vemos la consolidación muy clara. Si marcamos por otro lado los máximos, el doble techo, los máximos decrecientes prácticamente, vemos que se están rompiendo al alza. Por otro lado, si marcamos el canal o la directriz, si queréis, estaríamos en esa zona en la que se intenta romper. En esa zona en la que se está empezando a intentar romper la directriz alcista. Y si marcamos la última zona de oferta, el rompimiento a la baja y el desequilibrio que tuvimos el 10 de junio con esta caída tremenda, ¿no? Ahora no parece tanto, ¿no? Pero esta caída, hablamos de una caída desde la ruptura hasta mínimos de un 46%, ¿eh? Es una auténtica pasada, ¿no? La caída que tuvimos en Ethereum. Pues toda esta gran caída, ese desequilibrio, digamos, nos marcaría una zona objetivo o una zona de oferta, ¿no? Donde estaría posicionada la presión bajista, la oferta, ¿no? La zona que la oferta no quiere dejar escapar, ¿no? Sería la zona en torno al 1755 a 1920. Esa sería la zona a la que podríamos aspirar o a la que podríamos llegar en Ethereum de una forma de manera relativamente rápida. Así que bueno, estamos hablando, es claro, se ve en pequeñito. Voy a intentar ponerlo en condiciones para que se vea bien. Si me dais un segundo. Y vamos a ver. Vale. Bueno, no importa. Quería poner... Vamos a ampliarlo así para que se vea mejor. Estaríamos buscando un movimiento en Ethereum de en torno al 18 al 30% aproximadamente, ¿no? Un movimiento alcista muy imponente de los 1480 a los 1800 a 2000 puntos prácticamente, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si podemos buscar ese movimiento. Ya veis que en general los diferentes índices y las cripto están en esa estructura, en esa preestructura alcista, podríamos decir, ¿no? Porque tiene que romper aún zonas de oferta, pero tienen intención al alza, ¿no? En este comienzo de semana. Por tanto, si vemos que esa intención va rompiendo las zonas clave de las que hemos hablado, podríamos buscar movimientos alcista en operaciones swing muy interesantes durante esta semana o incluso las próximas. Por lo tanto, ahí os dejo un poco los niveles clave y la estructura de los gráficos para que a partir de ahí la podáis incorporar a vuestros propios análisis y, como siempre, tomar vuestras propias decisiones de inversión. Aquí lo dejamos por esta semana. Iré subiendo más vídeos durante la semana, como siempre, con más contenido, así que si os apetece seguir
conectados, ¿no?, con el canal de YouTube de MeTrading, podéis suscribiros para estar al tanto de los nuevos vídeos. Y por supuesto, volvemos el lunes que viene con IG y con un nuevo repaso a la situación del mercado. Si queréis utilizar Pro Real Time, operar con IG y en fin, pues tener todas estas ventajas y un broker top, a mi juicio, no solo aquí en España, sino en el resto del mundo, utilizad el enlace que hay aquí debajo, así me dais soporte y me ayudáis a hacer más vídeos, y por supuesto, si tenéis cualquier duda podéis contactar directamente con IG. Ahí también tenéis aquí debajo las direcciones de contacto en el enlace, y de esa forma pues podéis preguntarles directamente cualquier duda que tengáis, etcétera, y por supuesto os van a ayudar y os van a atender fantásticamente y de forma, como siempre, personal y en castellano, lo cual se agradece una pasada. Alberto Lezaun, un gusto, que tengáis una fantástica semana y hasta el próximo vídeo. Adiós.